Hola amigos, soy Carla Díaz, este es mi canal de YouTube Investigando la Historia y me encuentro nuevamente con mi amigo Javier Salazar. ¿Cómo estáis, Javi? Bien, bien, Carla. ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo estáis vos? ¿Cómo estáis vos? ¿Todo Súper bien? bien, sí. Bueno, contarle a los amigos que tú ya has tenido 3 intervenciones en el canal, así que acá arribita van a aparecer los 3 enlaces que los va a redireccionar directamente a cada uno de los 3 videos que tú has dado en cuanto a la Segunda Venida, las continuaciones, porque has hecho 3 partes. Y el día de hoy vamos a tratar el tema de el Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento. Sí, yo hoy quiero hablar un poco acerca de todo lo que se dice acerca de lo que es el Hijo del Hombre, pero solamente lo quiero enfocar en el Antiguo Testamento. Esto prácticamente es una continuación a lo que venimos hablando en las clases anteriores, pero quiero hacer una incisión con la expresión el Hijo del Hombre, porque ese Hijo del Hombre se ha malinterpretado teológicamente en cuanto a lo que es el cristianismo moderno. Claro. Entonces, me quiero enfocar en el Hijo del Hombre por la sencilla razón que siempre la gente dice que el Hijo del Hombre es Jesús, que es Cristo, que si es el Mesías. ¿Qué realmente es el Hijo del Hombre? ¿Qué se entiende por el Hijo del Hombre en el siglo I? ¿Qué se entiende por el Hijo del Hombre en los documentos que tenemos hoy en día? ¿Qué se entiende por el Hijo del Hombre? Entonces, no podemos hablar acerca del Hijo del Hombre si realmente es Jesús, o es Cristo, o es el Mesías, si no tenemos una comprensión clara de lo que significa el Hijo del Hombre en lo que es el Antiguo Testamento. Ahora, cuando me refiero del Antiguo Testamento es porque voy a utilizar, no puedo hablar solamente de la Biblia hebrea, porque en este caso, hoy vamos a hablar un poco de los documentos que aparecen tanto en el texto hebreo, que se conoce como el texto masorético, y también vamos a hablar un poco acerca de lo que aparece en el texto de la Septuaginta. ¿Cómo ve el Hijo del Hombre el texto masorético y cómo ve el Hijo del Hombre la Septuaginta? Así que vamos a enfocar un poco acerca de eso, vamos a ver las veces que aparece el Hijo del Hombre en todo lo que es el contexto del Antiguo Testamento y cuál es cuál es el pase que se hace del Antiguo al Nuevo Testamento cuando se habla del Hijo del Hombre. Hay un pasaje clave que aparece en el libro de Daniel, Daniel capítulo 7, y lo vamos a ver también acerca hoy el día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de Daniel, porque Daniel es el pasaje clave que conecta, vamos a decirlo así, que conecta el cristianismo para hablar acerca del Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento. Genial. Entonces, ¿Y te vas a voy a apoyar de algunas compartir, láminas? sí, Buenísimo. voy a compartir aquí la pantalla. Bueno, vamos a iniciar. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es una expresión que aparece en el Antiguo Testamento, tanto en el texto hebreo como en el Antiguo Testamento o la Septuaginta o texto o manuscritos cristianos, que se conoce como la Septuaginta. El libro de Daniel, según los investigadores y los académicos han llegado a la conclusión de que fue escrito eh, a finales del siglo II, a finales del siglo II antes de la era cristiana. Ahora, hay varias razones por las cuales ellos consideran de que ese libro fue escrito en esa época. También aquí hay que entender dos cositas. Y es que el libro de Daniel, dentro de lo que es el texto masorético o la Tanaj hebrea, no está incluido como texto o digamos que libro profético. La Biblia hebrea lo contiene, pero no lo tiene en esa sección de los libros proféticos, sino que lo contiene en otra sección que lo llaman ellos los escritos. En la sección de los escritos se encuentra el libro de Daniel. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando entremos al Nuevo Testamento, posiblemente sea la próxima conferencia que vaya a dar, porque las citas que se hacen en el Nuevo Testamento no se hacen basado en la Biblia hebrea, sino que se hacen basado en el texto de la Septuaginta. Posiblemente sea el texto de la Septuaginta. Y digo posiblemente porque vamos a ver algunas variantes que ocurren en el proceso de edición
en el siglo I, después de la era, y en el siglo II, con respecto al libro llamado la Septuaginta. Así que para el cristianismo, que toma como texto base, por lo general toma como texto base la Septuaginta, ellos sí tienen el libro de Daniel como en la sección que ellos consideran llamarlo libro profético. O sea, que él está en el libro de los profetas mayores. Una de las cosas también que hay que entender acerca del libro de Daniel es lo siguiente. Es que es un libro que, aparte de su complejidad, está escrito en 3 lenguas diferentes. Está ahí el capítulo 1, está en lengua hebrea, del capítulo 1, la parte 1, versículo 1, 2, y la parte 4, también el capítulo 8 al 12. Hay otra sección que es la que a nosotros nos interesa, que es la sección que está escrita en lengua aramea, que es la del capítulo 7, que va del capítulo 7 al 7:28. Pero nosotros vamos a estudiar la sección del capítulo 7:13. Y hay una tercera parte que solamente se encuentra en el texto de la Septuaginta, que está en griego, que se le conocen como las partes deuterocanónicas. El texto hebreo o el texto masorético hebreo no contiene, digamos que esa sección que está en griego, que son las secciones deuterocanónicas. Las versiones más antiguas acerca del libro de Daniel las podemos ver, como dije ya, en el texto masorético, el cual contiene 12 capítulos sin adiciones. ¿Y por qué digo sin adiciones? Porque hay otro texto, que es el texto griego, que se conoce como la Septuaginta o Antiguo Testamento griego, que contiene 14 adiciones. O sea, que tiene 2 adiciones más. ¿Y cuáles son esas adiciones? El capítulo 13 y capítulo 14, que sería la oración de Azarías y el cantar de los tres judíos, las historias de Susana, de Bel y el dragón. Esas son historias que se añadieron posteriormente al texto de la Septuaginta, pero que el texto masorético no lo quiso insertar dentro de su propuesta como canon. Hay una tercera versión de texto antiguo, llamado Antiguo Testamento, que se conoce como la versión de Teodosión, que es una versión que nació a finales del siglo I, entre finales del siglo I y mediados del siglo II. No se tiene muy clara la fecha. Unos dicen que fue a finales del siglo I, otros dicen que fue a mediados del siglo II, otros ponen hasta una fecha muy tentativa, que puede ser como en el año 170, después de la era cristiana. Y de este texto llamado el de Teodosión, o este documento llamado el texto griego del Antiguo Testamento, pero de Teodosión, vamos a hablar un poco más adelante. Porque Teodosión hizo unos cambios bien importantes en lo que es en relación al libro de Daniel. El Hijo del Hombre en el texto hebreo. Es importante saber esta información que les estoy mostrando aquí. Y es referente a la información que nos ofrece el texto hebreo en función a la palabra hijo de hombre o la expresión hijo de hombre. Aquí podemos ver que la Biblia hebrea o Antiguo Testamento tiene la expresión en varios libros, como el libro de Números, Job, Salmos, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. La palabra hebrea hijo de hombre es la palabra Ben Adán. Se le pronuncia en hebreo Ben Adán. Y esa palabra, esa expresión, aparece en Números una sola vez, tal cual así como lo vemos aquí. También aparece 3 veces en Job, 3 veces en Salmos, en Isaías aparece 2 veces, Jeremías aparece 2 veces, 93 veces aparece en Ezequiel, y es importante conocer este número, y 2 veces aparece en el libro de Daniel. Estaríamos hablando de unas 106 veces. Ahora, para el Antiguo Testamento,
el término Ben Adán tiene un sentido muy genérico. Y ese sentido genérico de esa expresión la tengo aquí enumerada para que ustedes puedan observar cómo es que se considera la expresión Ben Adán en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir Ben Adán en el Antiguo Testamento? O sea, hijo de hombre en español. Para un sentido genérico o indefinido, el término Ben Adán en número aparece la única vez que aparece en número, el sentido que se tiene de esa expresión es un sentido genérico. Se entiende como un sentido genérico. En Job de la misma manera, en Salmo de la misma manera, en Isaías de la misma manera, en Jeremías de la misma manera, pero en Ezequiel y Daniel no tiene esa misma connotación. En Ezequiel y Daniel tiene una connotación muy diferente y el Hijo de Hombre se ve desde una comprensión completamente diferente y se refiere a un individuo en específico. O sea, puede ser cualquier persona. Ahora, es importante aquí acotar algo que tiene que ver con Ezequiel y Daniel. Uno de los grandes académicos piensan que el libro de Ezequiel es un libro que se construyó por lo menos como en unas 5 o 6 partes y tiene secciones muy, muy complejas y complicadas. Y ese libro, muchos piensan, la tradición cristiana piensa que pudo haber sido redactado muy tempranamente, pero realmente no fue así. Ese libro, muchos académicos consideran que su redacción final está entre el siglo III o siglo II, no más de eso. ¿Por qué? Por la misma idea de la expresión hijo de hombre. Cuando en Ezequiel se utiliza la expresión hijo de hombre, siempre se refiere al profeta. O sea, las 93 veces que aparece la palabra Ben Adán, siempre es al profeta Ezequiel. Lo mismo ocurre en Daniel. Las veces que aparece en Daniel la expresión, siempre también se refiere por lo general al profeta. En esa sección, el pasaje que vamos a analizar, que tiene que ver con el discurso también de Mateo 24 en el Nuevo Testamento, que es el pasaje de Daniel capítulo 7. Ahí hay unas variantes que se han hecho o que se hicieron en su momento en donde el sentido cambió. La palabra cambió completamente. El Hijo del Hombre en el texto masorético y en la Septuaginta. Aquí vamos a ver los cambios que tienen cada uno de en estos dos textos, tanto en la Biblia hebrea como en el texto de la Septuaginta. Y fíjate que en el libro de Números se repite de la misma manera. En Isaías hay un cambio. Aparentemente la Septuaginta no tiene la expresión y el texto hebreo sí lo tiene 2 veces. En Jeremías también se conserva en ambos lados. En Ezequiel hay un cambio también con la Septuaginta. La Septuaginta aparentemente no la tiene varias veces. No lo he analizado, cuáles son los versículos que no contiene la expresión, pero sí tengo los números estadísticos. En el Salmo, la Septuaginta lo tiene una vez más que el texto hebreo. En Job parecen iguales, pero aquí hay un cambio muy importante y es en el tema de los textos apócrifos, también que se conocen también como apócrifos, que son los textos de Judith y en el eclesiástico, que están tanto en el texto hebreo, en el canon hebreo, como texto apócrifo, y en la Septuaginta, que aparece también en un texto, también es apócrifo, pero que la Septuaginta lo tiene insertado como documento. La expresión aparece 2 veces en estos 2 textos. Y una de las cosas que hay que entender en estos 2 textos es que en el texto de Judía y eclesiástico de Ben Sirach, que es el que me estoy haciendo referencia, no es Eclesiastés, no estamos hablando, no es Eclesiastés, no se vaya a confundir con Eclesiastés, sino es el eclesiástico de Ben Sirach.
es que estos son dos libros que se escribieron muy cercanos al libro de Daniel. Muy cercano al libro de Daniel. Se me está agotando la batería, ya voy a... Ok. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, porque estamos hablando de libros contemporáneos a Daniel que nos pueden arrojar una información muy parecida en cuanto a la expresión hijo del hombre. Y ya lo vamos a ver. En la Biblia hebrea hay un comentario que aparece en Números 23:19 que dice de esta manera, que fue la sección, la única sección donde aparece el término hijo de hombre en el libro de Números. En Números solamente la palabra hijo de hombre aparece una sola vez. Y dice así: no es el hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Es él quien dice y no hace, o quien habla y no realiza. O quien habla no realiza, porque es manera de pregunta. Y en la Septuaginta dice: no como al hombre se engaña a Dios, ni como al hijo del hombre se le puede amenazar. Hay una variante bien interesante que bueno, los expertos en hebreo pueden analizar, ¿no? En el texto hebreo de Judith, dice de esta manera, en el texto hebreo de Judith, capítulo 8, versículo 16, dice: pero vosotros no hipotequéis los planes del Señor, nuestro Dios, porque no hay que amenazar ni juzgar a Dios como a un hombre. Fíjate que aquí no aparece la expresión hijo de hombre, como lo vimos en la tabla. Dijimos que en Judith no aparece la expresión hijo de hombre, pero sí aparece la expresión hombre. Ahora, ¿cómo dice el texto de Judith en la Septuaginta? Dice: pero vosotros no hipotequéis los planes del Señor nuestro Dios, porque no hay que amenazar a Dios como a un hombre, ni juzgarlo como a un hijo de hombre. Entonces, vemos que la Septuaginta sí inserta la frase hijo de hombre. En el texto hebreo no aparece, o en ese manuscrito de Judith que está en hebreo, no aparece, pero en el texto de la Septuaginta, que es un texto, un manuscrito que está, digamos, que pertenece a un documento canónico. En el caso del texto hebreo no es un texto canónico, para los hebreos. Entonces, sí aparece la expresión hijo de hombre. Hay también otro texto que hizo ahorita mención, que es el texto de Eclesiástico o Sabiduría de Ben Sirac, que fue escrito en el año, aproximadamente dicen los académicos, que fue escrito en el año 190 antes de la era cristiana. Ahora, este documento llamado Eclesiástico es importante porque, como hice mención ahorita, es un documento que se escribió muy paralelamente al texto de Daniel. O sea, que estamos hablando de un lenguaje que es muy conocido entre los documentos que se redactaron contemporáneamente. Y dice así: Eclesiástico 17:30. No puede existir todas las cosas entre los hombres, porque el Hijo del Hombre no es inmortal. Esto es importante porque fíjate que la expresión hijo del hombre no es inmortal, ya para el Nuevo Testamento, esa interpretación tardíamente ya tiene una connotación inmortal. Así que aquí estamos viendo el uso de la expresión hijo de hombre como el hombre, como cualquier hombre de carne y hueso. Claro, no como un ser divino, es un hombre cualquiera. No como un ser divino. Todavía esa expresión no ha llegado a esa categoría, pero va en pro a eso. O sea, más tarde o temprano va a llegar a esa categoría. Y es lo que quiero resaltar, porque cuando veamos el Nuevo Testamento, todavía hay tradición que maneja hijo de hombre, y además hasta Jesús mismo lo utiliza, que es la tradición más antigua en boca de Jesús, donde todavía se maneja hijo de hombre, no como un título divino, sino que se maneja como una expresión normal para referirse al hombre de la tierra, al Ben Adán. Cuando hablamos de hijo de hombre, recordemos que la sección que nos interesa analizar se encuentra en Daniel capítulo 7. Los manuscritos que se consiguieron
en cuanto al libro de Daniel capítulo 7, están escritos en arameo. Ahora, la palabra o la expresión hijo de hombre en arameo tiene un significado, un cambio. Y ya no se pronuncia, por ejemplo, la palabra ben, que es la palabra hijo, en hebreo ya sería reemplazada por la palabra bar, de donde nace, por ejemplo, hay nombres arameos en el Nuevo Testamento, como Bartolomé, Bar Jesús. Hay muchos nombres que provienen de la palabra Bar, hijo de Jesús, hijo de Ptolomé, porque es un nombre arameo, que significa, donde se pronuncia la palabra hijo. Y esta palabra, yo no soy experto en arameo, ni tengo muchos conocimientos en arameo, ¿no? Pero esta palabra la he visto que la escriben los académicos de diferentes formas, y yo tomé una de las formas como se escribe. Quizás alguien me podría corregir cuando vea este video y decirme, mira, pero no se escribe así, sino que se escribe de aquella manera. Yo la voy a escribir tal cual como la vi cuando leía un documento de un académico que la tenía tal cual así. No sé por qué la escribió de esa manera, si se escribe Bar Anasa así como está, o Bar Anasa, o tiene otro significado como en la traducción al español. Pero el hecho está de que la palabra se escribe de esa manera, según el académico que estudié, es Bar Anasa. Y dice que la tradición, esto es importante porque él define hijo de hombre de esta forma. Dice, la tradición bíblica no define a los hombres por su esencia, como hacían los griegos, cuerpo, alma, sino que lo hace por su linaje, tanto familiar como social, de un modo histórico. Así, judío es aquel que nace de un judío, más concretamente de una mujer judía. Y por tanto, hombre es todo aquel que nace de otro hombre o mujer. De esta manera, cada ser humano es un hijo de hombre. Así que hijo de hombre es ¿qué? Ser humano, llevado al contexto coloquial. Es lo que los autores en ese periodo tienen en mente. No tienen en mente otra cosa. Bueno, regresando al texto que nos interesa analizar, que es Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 13. Yo quiero aquí centrarme en algo. El capítulo 7 de Daniel, que dijimos que estaba escrito en arameo, esa sección está escrita en arameo, tiene dos versiones dentro de lo que es el Antiguo Testamento griego. Está la versión que se conoce como la versión de la Septuaginta, y está una versión que muy pocas personas conocen, que es una reforma, vamos a decirlo así, una reforma que se hizo del libro de Daniel. Como te hice mención ahorita, nos dicen que es a finales del siglo I, mediados del siglo II, por medio de un hombre, que ya vamos a hablar un poco de él, acerca de él, que se llamó Teodosión. ¿Y por qué voy a hablarme, por qué me voy a enfocar en Teodosión? Porque resulta que cuando nosotros hoy en día leemos el libro de Daniel por la Septuaginta, que decimos nosotros el texto griego, resulta que no estamos leyendo propiamente la Septuaginta. Estamos leyendo la traducción que Teodosión le hizo a la Septuaginta, tomando otras informaciones. Se dice que tomó algunos manuscritos hebreos. ¿Por qué? Porque él era un prosélito judío. Era un especialista, pero tenía conocimiento de judaísmo. Quizás pudo haber conocido alguna versión hebrea de Daniel, no sabemos. Todo eso se especula dentro de la academia científica de la crítica, pero el hecho está de que Teodosión intervino el documento de Daniel, en especial el capítulo 7 es uno de los más intervenidos. Y lo que nosotros hoy leemos del capítulo 7 no es una cita directa de la Septuaginta, sino de Teodosión. ¿Cómo dice la versión de Teodosión? Como es la misma versión que conocemos hoy como el texto Receptus, con Reina Valera y como la mayoría de las traducciones. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que venía hasta el anciano.
sea, aquí aparentemente el Hijo del Hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. O sea, aparentemente aquí Hijo de Hombre es diferente al anciano. Son dos cosas completamente diferentes. Cuando vamos a la versión de la Septuaginta, hay algunos cambios que son muy importantes en esta versión de la Septuaginta. Ahora, ¿cómo podemos saber si esta versión que vamos aquí a leer corresponde a la Septuaginta? Porque en la década de los años 1930 aproximadamente, se consiguió un papiro que se conoce como el papiro 967, que fue datado en el siglo III, que se dató acerca del siglo III después de la era cristiana. Y esa copia que se consiguió es una copia que pertenecía a la Septuaginta. ¿Y cómo supieron que pertenecía a la Septuaginta? Por la información que contenía y por las variantes que había en relación a la versión de Teodosión. A ver, Teodosión tiene una versión, habían visto ellos las variantes textuales que había tanto en la versión de papiro 967 y la versión de Teodosión que modificó durante su periodo. Ahora, cuando ellos leyeron el papiro 967, se consiguieron dos papiros, pero en este caso yo solamente voy a mostrar uno. Pero hay dos evidencias textuales que prácticamente dicen lo mismo que el 967. Y dice así: contemplaba entre las visiones de la noche y aquí que sobre las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre y que llegaba como anciano. Ahora, y dice, de los días y los que estaban presentes le servían. Ahora, fíjate que aquí hay una variante muy importante, y es que la versión de la Septuaginta del papiro 967 no dice que vino hasta el anciano, como dice la versión de Teodosión, sino que dice que llegaba como anciano. Aparentemente, según los que han analizado este documento, este papiro, ellos dicen que cuando se hace o se utiliza la expresión que dice ahí, que dice que llegaba como anciano, aparentemente según ellos dicen que hijo de hombre que llegaba como anciano se refiere a una misma persona. Es que eso es lo que se ve, pues, que el hijo de hombre que llega como anciano es la misma persona, mientras la versión de Teodosión, el hijo de hombre y el anciano son dos diferentes. Sí, porque dice uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano. Si vino Ajá. hasta el anciano, es otra persona que está llegando. Aquí vemos parte de la variante donde dice llega como el anciano de los días. Aquí está la variante. Y hay otra que dice aparece sobre las nubes del cielo, ¿no? Que es la otra variante que aparece aquí mucho más arriba. Luego, si seguimos leyendo, dice, recibe la asistencia de los presentes, los que sugiere el culto dado a Dios. Se le acercan los que estaban presentes ante el anciano de los días. Aquí hay este documento que tiene que ver con el papiro 967 y la versión de Teodosión, tiene varias interpretaciones. Yo no las quise insertar, pero las puedo mencionar. Una de las interpretaciones es que, es que hijo de hombre es visto como el hombre común y corriente. Aparentemente, esa es la expresión más antigua y el concepto más antiguo que tiene que ver con hijo de hombre. La raza humana, el hombre como género, es ese tipo de... Ahora, ellos dicen también, hay una versión judía que dice que hijo de hombre se refiere a un colectivo y que posiblemente ese colectivo sea Israel, porque Israel, dentro de la visión de Daniel, por ejemplo, la visión de las 4 bestias, que se habla de las bestias, que se habla de algunas figuras allí, y que esas figuras representan reinos. Ellos dicen que hijo de hombre es una figura que representa al Israel judío que va a reinar. O sea, hay una interpretación allí muy colectiva. Esa interpretación también se ve, ¿sabes dónde se ve mucho también esa interpretación? En el libro de Ezequiel. Cuando tú lees el pasaje de los valles de los huesos secos,
que habla de que hay unos huesos y que los huesos comenzaron a tomar carnes y eso. La interpretación judía es que, como es un libro, vuelvo y te repito, es un libro que se escribió no como dicen muchos, que dicen que se escribió hace muchos años, posiblemente, no sé, 600, 500 años, no conozco esa fecha exactamente, el libro de Ezequiel, pero los académicos dicen que no pudo haber sido así porque las secciones que tiene ese libro son secciones muy helénicas, muchas son helénicas, tienen características muy griegas. Y otra de las cosas es que maneja un lenguaje muy parecido a Daniel, o sea, muy parecido a muchos documentos contemporáneos. Y te hago la mención del tema de la resurrección, porque ellos consideran que el Valle de los Huesos Secos es la restauración de Israel como un colectivo. Y eso es importante, porque cuando los saduceos niegan la resurrección, se refieren a ese tipo de resurrección, a una resurrección colectiva. Ellos no creen, o sea, cuando ellos no están, ellos ni se imaginan, los saduceos se imaginan que Jesús va a resucitar, porque ellos nunca han creído en una resurrección individual. El judaísmo siempre ha creído en una resurrección colectiva. La idea de la resurrección individual es una idea del cristianismo. Esa es una idea del cristianismo. Así que el mejor ejemplo está en Ezequiel con el Valle de los Huesos Secos, porque siempre ese grupo de personas que ves allí, que ya están hechos huesos, fíjate que está hablando de hombres, está hablando de personas, y siempre se entiende en esos textos que son tardíos, hijo de hombre, de esa misma manera, es un colectivo. Y el judaísmo, hay una línea judía que considera que hijo de hombre tiene que ver con un colectivo, y en este caso ese colectivo sería Israel. Esa es otra interpretación que hay. Pero fíjate que las interpretaciones que te he dado nunca tienen que ver con el Mesías. O sea, nunca tiene que ver con una idea de un Mesías. O sea, eso todavía no está conceptualizado, pero va a llegarse a conceptualizar posteriormente. Eso sí está claro. O sea, esa idea se va a conceptualizar y se va a llegar a esa idea posterior. ¿Qué sucedió? Vamos a hablar un poco acerca de lo que sucedió con el texto de la Septuaginta y la versión de Teodosión. Resulta que hubieron varias recesiones. Hay una recesión que hubieron dos recesiones anteriores a Teodosión, que no las voy a mencionar, porque me quiero enfocar directamente con Teodosión, porque es el que hace los mayores cambios en cuanto a lo que es el documento de Daniel. Existe la versión de Teodosión, que dijimos ya que posiblemente haya hecho una recesión durante el siglo, a finales del siglo I, mediados del siglo II. Esa recesión hizo que la versión que se tenía original de la Septuaginta quedase atrás. Y esto es importante porque aquí vamos a ver algunas cositas que es importante analizarlas. Por ejemplo, cuando se hace mención en la cita del Nuevo Testamento, que se cita algún profeta, que se cita se haga mención a cualquier profeta de la antigüedad, que el escritor que está redactando el documento, ¿qué versión está utilizando? ¿Está utilizando la Septuaginta antes de la recesión de Teodosión o estará utilizando ya una versión de Teodosión? Pero revisando la información, por ejemplo, tomando por ejemplo a Pablo, por darte una idea, Pablo no conoció la versión de Teodosión. ¿Y vos sabés por qué Pablo no conoció la versión de Teodosión? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque si Pablo hubiese conocido la versión de Teodosión, hubiese podido utilizar en muchos pasajes la idea del Hijo del Hombre dentro de sus cartas. Ajá, claro. Y Pablo es una persona que nunca utiliza la palabra Hijo de Hombre. Cuando lo vayamos a ver en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que Pablo no conoce la palabra.
Es más, no la conoce ni Pablo, ni los discípulos de Pablo que escriben los deuteropaulinos, que son los deuteropaulinos. No la conocen. Y los tritopaulinos tampoco la conocen, la expresión hijo de hombre. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta porque yo he escuchado a mucha gente decir, no, porque todo el Nuevo Testamento es paulino. Ya va. ¿Qué es paulino? Cuando decimos todo lo que el Nuevo Testamento es paulino, ¿a qué nos referimos cuando decimos que es paulino? Porque hay muchas palabras que se utilizan en los evangelios que Pablo no las contiene. O sea, ¿qué es lo que es paulino? Quizás hay una teología paulina, sí la hay, pero hay muchas palabras que no son de Pablo. Y entre esas, esta expresión hijo de hombre, que la vamos a estudiar la próxima clase ya con el Nuevo Testamento, es una de las evidencias textuales que Pablo no conoce esa palabra, no la conoce. Es más, ni siquiera las comunidades de Pablo conocen esa palabra. Y es raro, porque fue bien usada. ¿Ah? Y es rarísimo porque si decimos que Pablo, como dicen los investigadores y los académicos, es el primero que escribe, si Pablo es el primero que elabora las cartas, no conoce la expresión hijo de hombre. O sea, si es una palabra que se maneja dentro del común. O quizás la conozca, también existe también esta opción, quizás la conozca, pero como no tiene un sentido mesiánico, no la usa. Porque está utilizando la Septuaginta, que no está todavía permeada de una idea mesiánica, y por tanto él prefiere utilizar otras palabras que son sinónimos al ser humano y no utilizar la expresión hijo de hombre. Eso también es importante considerarlo. Ahora, fíjate, en el siglo III ocurre otra recesión que se conoce como la recesión de la versión, la KIG, ¿no? Que esa la inicia Orígenes. Orígenes inicia esa recesión, y esa recesión, Orígenes lo que hace es que prácticamente las secciones que están en Daniel, en Ezequiel, y no recuerdo otros libros del Antiguo Testamento, las comienza a sustituir una serie de pasajes que Orígenes les parece que no los puede entender. ¿Qué es lo que hace Orígenes? Ve lo que hace Orígenes. Orígenes hace esto en su recesión. Como hay pasajes oscuros que no les consigue una interpretación teológica, él lo que hace es que tapa esos huecos con una nueva interpretación. Modifica el texto para que pueda tener el sentido que él necesita para poder interpretarlo. Recordemos que Orígenes es uno de los fundadores de las escuelas teológicas del siglo II y del siglo III. En el siglo II nacen dos escuelas teológicas. A partir del siglo II nace la escuela teológica de Antioquía, después nace la escuela teológica ¿cómo se llama? Hay una que nace en Palestina, y Orígenes es el fundador de una de ellas, ¿no? De una de las escuelas que nacen. Creo que existían tres escuelas, si mal no recuerdo, existían tres escuelas. La otra escuela no recuerdo el nombre. Estaba la de Antioquía, creo que había la otra era de Antioquía, creo que no sé si la otra era de Roma, la de Palestina o de Cesarea. Bueno, el hecho está de que Orígenes es el fundador de una de ellas, y como Orígenes es uno de los teólogos, de los mejores teólogos que existen dentro del cristianismo, él necesita obviamente comprender todo lo que es el aparato, porque recordemos que en tiempos de Orígenes también hay un aparato crítico, solo que no es el aparato crítico que hoy nosotros conocemos, pero ellos tienen también su propio aparato interpretativo, porque por medio de ese aparato es que ellos hacen esas recesiones en cuanto a documentos. Bueno, para ir avanzando, en cuanto cuando se elabora la versión la KIG, esa versión es la que en el caso tal Jerónimo, que es el que elabora la Vulgata en el siglo IV, Jerónimo, bueno, ya tiene en su mano la información de la versión KIG, que fue ante la otra versión de Teodosión y había pasado por otras versiones anteriores. Es la versión que tiene en su mano y es la que él inserta como documento para citar todo lo que es el Antiguo Testamento. O sea, que ya prácticamente la versión original de la Septuaginta
ya dentro de lo que son los documentos ya del siglo IV en adelante, ya no están, ya no se encuentran, ya están todos modificados, están todos, digamos que adaptados y ya tienen todos los cambios habido y por haber. Entre esos cambios está lo que ahorita hicimos mención, lo que aparece en la versión de Teodosión en cuanto al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en día como texto, como la Septuaginta? Lo que se conoce como el Textus Receptus, que es el texto mayoritario, hasta hoy, que lo tiene la Reina Valera, todas las Biblias que son muy conocidas, es la versión de Teodosión, de la Septuaginta. Esa es la versión que hoy tenemos en la mano, que Jerónimo desechó la versión original de la Septuaginta y terminó tomando la que sufrió una serie de cambios. Por lo menos sufrió unos 3 o 4 procesos de ediciones y de cambios. Y que una de los cambios es lo que hoy estamos discutiendo, ¿no? El tema del pasaje del capítulo 7, versículo 13. Otra cosita importante, bueno, hablamos un poco acerca de quién era Teodosión. Fue un prosélito judío helenista que tradujo la Biblia hebrea al griego. Eso es lo que dicen algunos. Aunque no se tienen datos precisos sobre la fecha y de hecho de su vida, los expertos estiman que vivió entre finales del siglo I, mediados del siglo II. Hay algunos documentos que hacen mención a Teodosión, como en el caso de Ireneo, que lo llama Teodosión de Éfeso. Posiblemente haya estado en Éfeso Teodosión o desde allí él tenía su comunidad. Teodosión es citado también en textos como El Pastor de Hermas, es un texto bastante antiguo, y también es citado en el diálogo con Trifón y Justino. Hay un diálogo, este diálogo yo lo recomiendo leerlo, porque este diálogo, que para muchos piensan que es un diálogo ficticio, y para otros creen que sí es un debate real de un judío llamado Tarfón, y que en griego se traduce como Trifón y Justino Mártir. Ellos tienen un debate sobre lo que es la percepción de Justino como de lo que es el cristianismo, y el rabino Tarfón o Trifón sobre una percepción acerca de lo que es el judaísmo, y comienzan a tocar temas ahí bastante filosóficos. Es importante, es muy bueno leerlo, porque fíjate que a partir de este texto es que realmente, como testigo independiente, vamos a decirlo así, independiente de los documentos canónicos, es la primera vez que se hace mención al grupo de Justino como cristiano. ¿Y tienes cómo compartirlo? Que me lo puedes hacer llegar para yo El meterlo en la diálogo con descripción Trifón del video. Justino, sí, sí, por supuesto, sí, sí, claro. Allí, según el diálogo, allí Tarfón o Trifón, él utiliza, y ahí es cuando se utiliza en ese diálogo la palabra cristiano por primera vez. Realmente es allí, no en Hechos de los Apóstoles. Ah, claro, en Antioquía, ¿qué dice? Esta información es más antigua que Hechos de los Apóstoles, porque yo considero que esa redacción que aparece de cristiano en Hechos de los Apóstoles, para mí es una redacción tardía, mucho más tardía que esto. Y que si buscamos una información un poco más equilibrada y más independiente, creo que esta es bastante buena. Esta que estoy citando, que es el diálogo de Trifón con Justino. Esto fue una imagen que bajé de internet. Aquí más o menos está lo que es el proceso de las recesiones, cómo se construyeron la Septuaginta, cómo se construyó, cuál fue el proceso, la información que se tiene dentro de lo que es la relación entre los dos manuscritos, la Exapla, la versión de Teodosión, la Vulgata, la Pechita. De ahí nacen después todas las otras versiones, las ramificaciones de todas aquellas otras versiones. Pero esto está bastante bueno. Lo voy a dejar por aquí para que después lo analicen, revisen esta información y complementen lo que yo estoy diciendo. Fíjate una cosa. Aquí me voy a ir un poquito al Nuevo Testamento.
o por lo menos al siglo, a finales, ya a comienzos del siglo II, de la era cristiana. Fíjate que el primer testimonio que se tiene acerca de la expresión del Hijo del Hombre, que no tiene, o sea, que no está dentro de los documentos canónicos, es una carta que escribió Ignacio de Antioquía a finales del siglo I, principios del siglo II, que se conoce como la Carta para la Iglesia de los Efesios. En la Carta de la Iglesia de los Efesios, en la sección 22, aparece la expresión hijo de hombre. Es el primer comentario patrístico, vamos a decirlo así, que se tiene de eso. Y en la traducción dice lo siguiente, dice, en especial os mostraré el plan divino si el Señor me revela que todos como un solo hombre estáis reunidos en común por la gracia de su nombre, en una única fe y en Jesucristo, que es de la estirpe de David en cuanto a la carne, hijo del hombre e hijo de Dios. Fíjate que aquí hay algo muy interesante. Esto me encanta, porque fíjate cómo ve Ignacio a Jesucristo. Dice que es de la estirpe de David en cuanto a la carne. En cuanto a la carne, es una expresión que tiene que ver con nacimiento biológico. El linaje. Claro, o sea, que es de la estirpe o del linaje de David en cuanto a la carne. O sea, ¿a qué se refiere en cuanto a la carne? Y tiene que ver con un nacimiento biológico. ¿Entendés? O sea, ahí no hay una idea elaborada como la tiene Mateo o como la tiene Lucas en los primeros capítulos. Y dice, hijo del hombre e hijo de Dios. O sea, que hijo de hombre tiene que ver con nacer bajo la carne. Porque está hablando del hombre, ¿no? E hijo de Dios. Fíjate que no tiene ninguna concepción mesiánica. Él no ve aquí nada que tenga que ver con un hijo de hombre viniendo en las nubes. No hay nada de eso. Sigue siendo un ser humano. Para Ignacio de Antioquía, uno de los primeros padres, testimonios, que hace referencia a la expresión hijo de hombre. A mediados del siglo II y comienzo del siglo III, hay un gran teólogo llamado Tertuliano, que fue un padre de la iglesia y bueno, fue un teólogo y un escritor de la segunda parte del segundo siglo y parte del tercer siglo. Bueno, este hombre es importante estudiarlo. Yo invito a que estudiemos bien todo el panorama teológico de Tertuliano, porque Tertuliano y Orígenes prácticamente son parte de lo que es el fundamento teológico del cristianismo que ya comienza a surgir, ese cristianismo fuerte, imperial, que ya comienza a surgir a partir del siglo, a finales del siglo II, III, y que ya tiene ya un cuerpo bastante muy bien constituido. Fíjense algo, yo resalté algunas cositas que ya la comenté en charlas pasadas. Yo resalté la palabra o el término movimiento montanista. ¿Se acuerda que hablamos de Montano en una oportunidad que dijimos que fue el creador, ¿verdad? O posiblemente haya sido el grupo montanista, o posiblemente haya sido el primer grupo que habló acerca del fin del mundo. En el video de preguntas y respuestas los mencionaste. Ok, perfecto. Es importante porque fíjate cómo todo va como concadenando, ¿no? Todo se va conectando. Hay como que el eslabón va agarrando, se está armando el rompecabezas, ¿no? Entonces dice, él era partidario de este grupo, o sea, tenía, digamos que cierto afecto al movimiento montanista, al igual que Orígenes. Orígenes también tenía algunas ideas montanistas, pero es uno de los dos padres de iglesia y aquí hay algo importante, por tener algunas ideas muy diferentes al cristianismo oficial, ellos no fueron canonizados, o sea, ellos no son santos. No te fijas que no aparece San Tertuliano o San Orígenes, ¿entendés? Pero ya esa es otra historia, esa es otra historia que no la vamos a desarrollar aquí, la podríamos desarrollar en otro momento. El hecho está de que Tertuliano y Orígenes son prácticamente
piezas muy fundamentales dentro de lo que es la elaboración apocalíptica, escatológica. Hablamos de que el grupo montanista fue uno de los primeros que hablaron de un fin del mundo, ¿no? Comenzaron a hablar un poco acerca de eso. Y Tertuliano viene de esa línea. Ahora, fíjate algo. Interpretación genealógica. Puse aquí. Dice, fue el primero que entendió hijo de hombre como un título derivado de Daniel 7:13. Aquí vemos ya dónde comienza la idea. O sea, la idea no está en Mateo, la idea no está en Marcos, la idea no está en Lucas. La idea comienza aquí. Según la evidencia de documento, el primero que busca conectar de una manera genealógica la interpretación de la expresión hijo de hombre es Tertuliano. O sea, para Tertuliano, hijo de hombre, según la sección de Daniel 7:13, tiene que ver con un título. Ya aquí ya no es un hombre común y corriente. No. Ya para él, ya esto tiene un título. O sea, ya hay un título de por medio. Y en el documento que tiene Tertuliano, que por cierto le hizo hizo un documento en contra del grupo de Marción, cito estas palabras, dice así en la traducción, y dice, y que si Cristo es descrito en Daniel por este mismo título, hijo de hombre, entonces fíjate que ya le puso título y todo. ¿No es esto suficiente para probar que él es el Cristo de la profecía? O sea, nadie lo había dicho anteriormente. Este es el primero que ya elabora la teología, porque Tertuliano es un gran teólogo, al igual que Orígenes. O sea, le está diciendo al grupo de Marción, le está diciendo, ¿y qué? Si Cristo es descrito en Daniel. O sea, ustedes me están hablando de Cristo, pero ya va, Cristo ya está descrito en Daniel. Daniel ya habló de él. Por este mismo título, hijo del hombre. O sea, que cuando Daniel habló acerca de hijo de hombre, se estaba refiriendo a Cristo. Ajá, y además lo hace como una prueba. Esto no es suficiente para probar. Prueba. Claro, es la evidencia que él necesitaba. Claro. ¿No es esto suficiente para probar que él es el Cristo de la profecía? Pues cuando se llama a sí mismo, lo que se decía del ungido del Creador, sin duda se ofrece a sí mismo para ser reconocido como aquel para el que se reservaba tal título. O sea, aquí vemos la primera elaboración teológica. Cosa que si yo digo, si Tertuliano, a finales del siglo II, comienzo del siglo III, es el primero que concibe esta idea, y los evangelios, Marcos, Lucas, Mateo, escribieron antes que Tertuliano. Entonces yo no puedo decir, de ninguna manera puedo pensar que hijo de hombre en los evangelios significa el Mesías. Claro. Ahora, tiempo. Si significa el Mesías, entonces quiere decir que lo que está insertado allí es posterior a Tertuliano. Porque si hay información donde hace referencia de que el Hijo del Hombre es el Mesías, que es lo que yo cuestiono, cuando los académicos dicen, no, porque Mateo fue escrito en el siglo I y Marcos, ya va, momentico. ¿Qué es lo que se conoce de Mateo y de Marcos y de Lucas en el siglo I? Porque Mateo no fue terminado en el siglo I, ni Marcos fue terminado en el siglo II, en el siglo I, ni Lucas fue terminado, ni Juan fue terminado en el siglo I. Posiblemente se comenzó a escribir. Y bueno, ya yo he hecho mención de que posiblemente se comenzó a escribir, que allí el padre de la iglesia y el historiador, el gran historiador de la iglesia cristiana, Eusebio, hace una cita de Papías, donde dice que Papías, que es uno de los primeros padres del comienzo del siglo II, dice que tiene en su mano algunas palabras que él lo llama dichos, de Mateo, de Marcos y de Juan. Pero él no dice que tiene el evangelio en su mano. Él dice que son dichos. Que no es lo mismo. Y dichos a evangelio son dos cosas completamente diferentes. O sea, cuando yo hablo de evangelio me refiero al libro terminado. Claro. De 28 capítulos, 16 capítulos. Yo de verdad
a mí me cuesta creer, porque hay mucha evidencia, tanto independiente como la de Tertuliano y otras evidencias, que ese documento existía por completo en el siglo I. O sea, a mí me cuesta. Y ninguno de los cuatro. Los cuatro evangelios para mí no existen completos como las tenemos en el siglo I. Ahora, que los académicos, algunos académicos cristianos de corazón que quieren ubicarlo en el siglo I, así sea de manera forzada, pero estás forzando una gran cantidad de información que no corresponden al siglo I. Los anacronismos geográficos, hay una serie de situaciones que son tan anacrónicas dentro de los documentos, perícopas que no tienen nada que ver con el contexto judío, que son con contexto completamente griego, greco-romano, y que son contextos greco-romanos no del siglo I, sino del siglo II y del siglo III, que bueno, se podía discutir en su momento para probar que los documentos que hoy tenemos llamados evangelios sufrieron por lo menos un proceso de varios siglos para llegar a su conclusión, a su terminación. Así que datar un documento como los evangelios en el siglo I para mí es una locura total. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es el Hijo del Hombre. Y el primero que hace la observación, la interpretación teológica tomada de Daniel es Tertuliano. Claro, aquí vemos que su hipótesis, su deducción, y muy tarde, o sea, ya en el siglo II. Entonces, ¿por qué? Si está en los evangelios, él no cita a estos evangelios. Así como dicen los evangelios, aquí vemos que es la primera deducción que se tiene. Por supuesto. Y no hay otra evidencia. Y ya quiero terminar con esto para no extenderme. Voy a dejar una segunda parte que va a ser analizar ahora el Hijo del Hombre con el Nuevo Testamento. O sea, ya vimos ya cuál es el trasfondo que nos arroja el Antiguo Testamento, vimos las variantes, vimos las recensiones, vimos cuál fueron la información que cada escritor tomó, cómo lo tomó. Ahora, esa información que ya hoy en día tenemos, ya yo, la próxima semana, cuando hagamos la segunda parte, la vamos a correlacionar con Jesús. Es que ahí es cuando tú me metes en problemas, porque dejas el continuará y están toda la semana atacándome por WhatsApp, por Instagram, por Messenger. Ya, ¿y cuándo? ¿Cuándo la segunda parte? Sí, pero ya ahí es una programación que tenemos que no podemos salir de allí. Y que porque la información, lo que queremos también es que no nos queremos extender 2 o 3 horas. Queremos hacer algo bastante corto, preciso y conciso. Y que si salgan, obviamente van a salir miles de preguntas, pero la idea es dejar, digamos que ciertas bases. Claro. Bases históricas, textuales, y que el investigador, esa persona que tiene las ganas de investigar, de seguir aprendiendo, bueno, saque sus herramientas y comience a revisar toda esta información que yo estoy dando. Ajá. No puedo dar toda la información en general, porque esto abarca muchísimo. Claro, así dejo tiempo para que la gente analice, mastique un poquito toda esta información. Te cuento, yo tengo un amigo que cuando estaba viendo la segunda parte, viste que la segunda parte quedó en continuará, él iba manejando su vehículo en carretera, iba viendo esta segunda parte, y cuando dice continuará, se hace a la orilla, detiene el auto, me llama y me dice, ¿cómo que continuará? No es que tú me mandas de inmediato por WeTransfer el video completo. Así que bueno, aquí esperamos la segunda parte. Entonces, fíjate algo, ¿no? Que no podía extenderme 2 horas porque yo considero que no podemos hacer algo tanto tiempo. Yo ya te lo comenté en otras oportunidades. Vamos a hacer algo lo más corto posible. De hecho, ¿cuánto llevamos en tiempo ahorita? ¿Un día? No sé. Dios lo sabe. No sé. No sé qué. No sabe ni el día ni la hora. No. ¿Qué día es hoy? Entonces, mira, entonces vamos a hacerlo en 2 partes. Vamos a entrar después al Nuevo Testamento. Vamos a ver todas las variantes que hay en el Nuevo Testamento de manera general. No se pueden abordar más de 80 veces que aparece el término expresión hijo de hombre en el Nuevo Testamento, pero voy a soltar algunas que considero que son bastante antiguas, que todavía conservan la línea de que hijo de hombre es el ser humano, y ahí cómo sufrió cambios. O sea, cómo fue sufriendo cambios, y esos cambios
es importante porque cuando se llega a la concepción mesiánica, ¿verdad? Que está allí dentro del documento, yo no puedo decir de ninguna manera que esa inserción o esa intrusiva de perícopa o de expresión fue escrita en el siglo I. No puedo decir eso. O sea, si hay una idea mesiánica, no puede pertenecer al siglo I. Porque es que Tertuliano es el primero que abre el camino con esa intención. Y después vienen otros que refuerzan la idea y la van fortaleciendo y se elabora por completo la idea completa del Hijo del Hombre que tiene que ver con el Mesías. Por eso es que la ausencia de Hijo de Hombre en Pablo es clave aquí. Uno me dirá, no, lo que pasa es que Pablo, no. Si nosotros decimos que Pablo permea el Nuevo Testamento casi que en su totalidad dentro de su teología, él tiene que haber utilizado esa expresión sí o sí. O sea, y como esa expresión es muy vaga, por ejemplo, lo vamos a ver cuando aparece en los libros, en el libro de los Hechos, que aparece un par de veces en el libro de los Hechos, aparece en el libro de los Hebreos, aparece en Apocalipsis, vas a ver que esa expresión en ninguno de esos textos hace mención al Mesías. Entonces lo vamos a ver en la próxima clase. Así que yo me voy a despedir, Carlita. Gracias por esta clase del día de hoy. Ay, aquí, gracias a ti, porque buena. yo de verdad que estoy aprendiendo mucho. Para mí todo esto es nuevo. Bueno, entonces me despido, seguimos en contacto y que, bueno, espero que los muchachos sigan disfrutando de esto que estamos compartiendo, que se suscriban al canal y nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo.